recibimos con ellos el certificado. Así que bueno, seguiremos haciendo este café literario una vez por mes. Esa es la idea, que se siga malvinizando y que la gente pueda participar con nosotros acá en biblioteca. Todavía no tenemos una fecha confirmada, pero vamos a seguirla haciendo del resto del año. Marcela, ¿qué actividades hay para este fin de semana? Este fin de semana, el sábado 4, volvemos a jugar con los niños con autismo, de las 16 horas a las 18 horas y después a las 19 horas tenemos el vacunatorio, así que para el público en general, tanto adultos como niños, se pueden acercar acá al complejo cultural, en la biblioteca lo vamos a hacer el día sábado y el día domingo. ¿En qué consiste Volvemos a Jugar? No es la primera vez que se realiza. ¿Qué es lo que hacen? Y tenemos varios juegos para los niños, después tenemos un espacio de libros, un stand de libros para el adulto, el que quiera informarse. Así que bueno, vamos a estar con el licenciado Luis Ortega para aquellos que se quieran acercar y puede ser por primera vez, capaz que nunca han venido en estas cuatro jornadas. Así que bueno, lo tenemos este mes, el próximo mes, una vez al mes. Y en cuanto al vacunatorio, ¿va a ser los 2 días? Sí, el vacunatorio va a ser el día sábado, ya te dije, de 19 horas a 0 horas, y el domingo también, el día domingo también. Así que se pueden acercar acá al complejo cultural. Para toda la familia, no solamente para niños, para toda la familia. Para toda la familia, así que bueno, pueden acercarse. ¿Tienen que venir con la libreta sanitaria, Marcela? Sí, tienen que venir con la libreta sanitaria, que acá lo van a estar esperando el área de salud. Muy bien, y en el programa A Media Mañana, que se emite acá por Canal 9, estuvo Javier Fernández. Él fue elegido representante vocal de las escuelas públicas en el Consejo Provincial de la Educación, pertenecía a la lista Lila. Ustedes saben que en el Consejo, por norma, hay sesiones donde se debate política educativa, se debaten excepciones al régimen de licencia, cuestiones vinculadas a aspectos laborales, titularizaciones, expedientes, bueno, de toda la problemática que atraviesa el sector docente. Bueno, es allí que la función del vocal tiene una cuestión propositiva, ¿no? Es decir, allí hay cuestiones muy importantes para debatir que muchas veces pasa por el disenso, ¿no? Incluso, ¿no? Porque obviamente uno puede estar de acuerdo en muchas de las cuestiones, pero en otras no tanto, y bueno, y es ahí donde queremos fortalecer ese aspecto del diálogo, pero diálogo con resultados, ¿no? Que beneficien al colectivo de nuestros colegas, ¿no? Al colectivo docente. Muy satisfechos porque en términos generales nuestra lista es una sola lista que participa con una alianza de listas, ¿no? Y en la soledad de nuestra agrupación, ¿cierto? Con nuestras convicciones, con nuestros objetivos, proyectos, hemos podido imponernos, digamos, contra, digamos, una estructura superior, ¿no? Entonces, para nosotros eso es un plus, es un halago que la docencia nos haya visto como la mejor opción, más allá del resultado que fue muy ajustado. Así que, bueno, desde ya, por supuesto, un saludo enorme a todos los candidatos de las otras listas con quienes hemos algunos charlado y felicitado porque la verdad que ha sido una campaña muy interesante, ¿no? Nos preocupa este dato que para mí es clave, de que 6 de cada 10 chicos no comprende lo que lee, que hay dificultades en el cálculo matemático, y esta cuestión es muy seria. Reunirse en estos ámbitos institucionales, discutir pedagogía, que no entienda las autoridades ni menos la sociedad que cuando existen reuniones institucionales es para avanzar, para abordar, para solucionar problemas en ese aspecto donde los docentes intercambian, proponen, modifican prácticas. Bueno, creo que eso es una tarea que me ha impuesto y que voy a hacer todo lo posible para que eso suceda, ¿no? Ahora vamos a conocer en la voz de Carolina Hernández, la directora general de Responsabilidad Social, este convenio que se firmó entre el Club San Miguel y el Consejo Provincial de Educación. ¿De qué trata? De fortalecer las trayectorias deportivas de los estudiantes. Lo escuchamos. En principio, el convenio se firmó el pasado 21 de marzo. Es un convenio de reciprocidad. En una de las cláusulas estará la contraprestación que el club nos hace
la cual estaba pautado entregar material deportivo y material de música, instrumentos musicales. En esta primera etapa se entregaron los materiales deportivos y nos queda pendiente la segunda etapa para el mes de agosto de lo que son los instrumentos musicales. Lo que se hace es buscarle un destino, en este caso el destino de ese material deportivo fue el programa EduActiva, para los juegos en comunidad que tiene el programa del Consejo Provincial de Educación. En ese marco se le hizo entrega de este material deportivo para que puedan seguir brindando las capacitaciones y el programa en sí, en REI, para los fines de semana que se está llevando a cabo en toda la provincia. ¿En qué consiste el material deportivo? Pelotas de fútbol, redes, sogas para saltar, pelotas de básquet y demás. Para el mes de agosto se tiene pensado que se continúe con la entrega del material de música, no tenemos fecha aún. Bien, y ahora vamos a conocer a Mirta Galván, ella es la jefa de departamento, que tiene la responsabilidad justamente del registro único de aspirantes a guarda con fines adoptivos. Vamos a escuchar de qué se trata y cómo es este proceso de adopción. Primero nosotros llevamos el trámite, ¿no es cierto? Primero consultamos con las personas, entregamos el requisito mediante el correo electrónico, hacemos también las entrevistas primeramente con los postulantes, con los interesados, en realidad los que quieren adoptar, que serían solteros, solteras, matrimonios convencionales, unión convivencial también. Así que es más que nada recabar la documentación, que sería primeramente, y después, bueno, eso se eleva. Nosotros manejamos un circuito que es, por ahora estamos trabajando mediante un convenio con el Tribunal Superior de Justicia, que es el que nos provee el cuerpo pericial para las evaluaciones psicológicas y socioambiental, que serían las pericias a la familia. Claro. ¿Sí? De acuerdo a eso es que nosotros manejamos un sistema que es el Sistema Nacional de la Red Federal de la DENARRUA. Entonces, una vez que la familia está apta, nosotros cargamos en el sistema a la familia. Más que nada estamos realizando talleres para la familia para acompañar esto que es de visibilizar más el registro. Sí. Entonces empezamos a hacer los talleres para la familia. Ya terminamos este último taller que fue el último que tuvimos ahora, que fueron 3 talleres con la participación de los licenciados Mariano Rodas y Lucrecia Molina, que fueron los psicólogos que dieron re importante y tuvo buena repercusión lo que es las adopciones, más que nada en cuanto a la formación de la familia, ¿viste? Que Claro. es lo que ellos desean, o por ahí las ansiedades, las frustraciones, o el niño deseado. Bueno, todos esos talleres se hizo durante estos 3 talleres que pudimos hacer. ¿Hay una próxima fecha para el concurso cercano? Sí, estamos ya trabajando en eso, estamos planificándolos. Como ahora está el receso invernal, bueno, vamos a empezar otra vez en lo que es en agosto, septiembre. Hoy vamos a cambiar completamente de tema y vamos a conocer la palabra de René Azueta, el director de la Escuela de Recursos Naturales de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, y también de la doctora Lucía Rodríguez, que va a estar dictando una capacitación, va a iniciar mañana, va a terminar el 3 de julio. La convocatoria ya está cerrada, fue un éxito. La temática que convoca en esta ocasión, cámaras trampa, del campo al procesamiento de imágenes. Esto surge en una idea hace ya un par de meses de poder trabajar, de poder capitalizar una capacitación que hace la gente de Parques Nacionales sobre el uso de las cámaras trampas y sobre dos todo el procesamiento de datos que viene a posteriori, ¿no? Entonces surgió entre las dos instituciones poder llegar a esta actividad, y está destinada principalmente a personas que van a utilizar esta metodología que es de monitoreo, sobre todo de fauna silvestre y del ambiente en general. Por ahí instalar la cámara o el uso de la cámara en sí es fácil, pero después hay que poder procesar todo lo que se viene. Y está destinado principalmente a personal de Parques Nacionales, a alumnos de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales, tanto alumnos como docentes, y bueno, y a público
en general, pero relacionado con la actividad. Bien, aquí tenemos bastantes conservacionistas y demás, calculo que será una muy buena herramienta. Y vamos a preguntarle a la especialista, quien viene a capacitar en esta ocasión, Lucía Rodríguez. Ella está a cargo de esto, de la imagen a la información, porque también vamos a tener un buen material para poder aprovecharlo al 100%. Sí, así es. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Sí, en esta oportunidad desde Parques Nacionales de la Dirección Regional Patagonia Austral dictamos una capacitación en cámaras trampa destinada normalmente a personal de parques que trabaja en temas de conservación. Las cámaras trampas son herramientas muy usadas hoy en día en lo que es conservación de la naturaleza, de la biodiversidad. Tenemos experiencia en los parques nacionales en el uso y entonces, bueno, encantados de poder estar acá y venir a dictar esta capacitación con gente amiga acá de la Universidad de la Patagonia Austral, así que muy felices de eso y bueno, y esperando recibir un público más amplio, no solo de las áreas protegidas nacionales, sino también de la comunidad local acá de Santa Cruz. Se escucha súper interesante. La capacitación pasa ya de lo que es lo pintoresco, el poder reflejar alguna imagen, a esto que es el tratamiento para que se transforme en información. René, la invitación para quienes quieran formar parte, todavía hay tiempo para anotarse. Afortunadamente tuvimos más convocatoria de la que esperábamos. Por una cuestión operativa tuvimos que poner un límite a esas plazas y nada, ya no hay posibilidades de inscribirse, sino de aquellos que fueron seleccionados que lo puedan aprovechar porque es súper interesante todo lo que se plantea, todo el trabajo que se plantea. Bien, ahora vamos a escuchar a la doctora Karina Franciscovich, también ella es decana de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, acerca de la Ley de Financiamiento Universitario y la situación de la universidad, en este caso la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. La escuchamos. Estuvimos tratando de dilucidar bien más o menos qué parte se trató en la Corte Suprema y por ahora lo que pudimos, de lo que he estado leyendo, lo que ha sucedido es que el Gobierno Nacional había apelado el cumplimiento de la norma mientras se definía la constitucionalidad de la misma, y es eso lo que se trató en la Corte Suprema y le dio el visto bueno al reclamo que las universidades están haciendo, que tiene que ver con que se cumpla la ley de financiamiento hasta que se termine de dilucidar en la Corte Suprema el otro pedido que hay en otro expediente. ¿Sí? Esa sería más o menos la situación. Igualmente es un punto importante porque significa que la Corte Suprema está reconociendo lo que las universidades están planteando y bueno, creemos que lo que sigue, el siguiente paso es obviamente que el Estado Nacional, entiendo, se reúna con el SIN para ir viendo cómo van a ir haciendo el cumplimiento de la ley, que si bien creemos que debería ser plena, entendemos que como se han dado las cosas hasta ahora, el Estado Nacional hará algún tipo de planteamiento. Y nosotros no estamos exentos del resto de las universidades, en especial todo lo que tenga que ver con sueldos. Ha habido un deterioro significativo, tanto para docentes como para no docentes, pero también estamos muy afectadas en lo que hace al gastos de funcionamiento, que para nosotros nos implica también todas las políticas de igualación de oportunidades, todo lo que tenga que ver con el predio, con el campus, con el cuidado, con la seguridad, con todo lo que hace a poder mantener este lugar que siempre intentamos que esté en las mejores condiciones posibles, porque sabemos lo importante que es y la cantidad de horas que nuestros estudiantes y nuestros trabajadores están acá dentro del campus. Hemos tenido renuncias en algunos casos y también algunas licencias sin goce de haberes, que entiendo que tiene que ver con este sentido de pertenencia que hay en la universidad y que muchas personas plantean querer volver, entonces toman las distintas herramientas que hay como para, mientras esto no se resuelve, tratar de buscar por medio de otras alternativas poder abastecerse o abastecer a sus familias. Y la Biblioteca Kunfi Quirós está cumpliendo 30 años. Mañana es la gran fecha que están esperando y por supuesto ya está todo listo para poder celebrar con la comunidad y también con quienes formaron parte de estos 30 años. Y la biblioteca fue fundada un 1 de julio del año 1996, así que este 1 de julio cumplimos 30 años y preparándonos con todo, en realidad decidimos festejarlo con todas las autoridades y personal y amigos y colaboradores que han pasado a lo largo de estos 30 años, usuarios, socios, lectores, con la comunidad en general, así que vamos a tener un doble festejo en realidad. Un festejo protocolar, por así decir, el día 1,
el día miércoles 1 de julio. Ya hemos estado haciendo invitaciones y la verdad que todos nos han confirmado. Nos limita el espacio. En realidad, si nos ponemos a pensar, tenemos muchísima gente que podemos invitar, pero bueno, tratamos de hacer una selección para tener representación de estos 30 años en lo que tiene que ver con diferentes personas que trabajaron en la biblioteca, los fundadores de la biblioteca, que ya confirmaron y que van a participar. Familiares del CUNFI, por ejemplo, que nosotros no llegamos a conocer, pero que es interesante también poder compartir con ellos esta jornada de festejo, usuarios, lectores, amigos de la biblioteca, gente que ha pasado por los talleres, amigos, en general, van a estar ese día, y el día 2 de julio vamos a hacer una convocatoria abierta, como hicimos el año pasado, invitando a todos los que quieran venir a compartir un pedacito de torta y un tecito con nosotros, un café a la tarde, y para tratar de invitar a todos y de que participe toda la comunidad. Qué importante esto que mencionabas, que están no solamente las autoridades, que seguramente más de una también ha visitado o conoce este lugar, sino los usuarios, que son los que le dan vida a estos espacios, y tener la presencia de familiares del CUNFI, que está buena la oportunidad para recordar a la comunidad quién era y por qué lleva su nombre. Sí, en realidad cuando hablo de autoridades, me voy a excusar porque no vamos a invitar a autoridades en general locales, pero sí a las autoridades que pasaron como comisiones directivas en la biblioteca. Y como te digo, nosotros del CUNFI lo conocemos de oído, de lo que nos vienen contando justamente estas personas que fundaron la biblioteca, un grupo de amigos del CUNFI, periodista, una persona comprometida con la política también en ese tiempo, con experiencias de, por ejemplo, haber cubierto historias de Malvinas en esa época, y muy querido y muy amante de la literatura también, por eso en homenaje a él han hecho esta biblioteca con su nombre. Mirena, recordarnos entonces las dos instancias de celebración. Tenemos una protocolar, decías, y otra abierta a la comunidad. Exacto, el 1 de julio, la protocolar, con invitados, con artistas, y el día 2 de julio los esperamos a la tarde, a los que quieran, los que hayan pasado por la biblioteca en algún momento, sea personal o sean usuarios, lectores, amigos de la biblioteca que quieran venir a compartir una merienda con nosotros, los esperamos el día 2 de julio. Cambiamos de tema y vamos a conocer acerca de este convenio que firmó la Caja de Servicios Sociales con el Sanatorio Integral San Benito. Hablamos con el doctor Miguel Ríos, director médico del sanatorio. Bueno, es un convenio para la prestación con la obra social acá en la clínica, en el sanatorio. A partir del mes de julio, en realidad a partir de hoy día, lunes, ya se empiezan a hacer todo lo que es atención y lo que es consultas. Y en los próximos días, hasta más o menos el 15, calculamos porque se está haciendo toda la capacitación y toda la parte administrativa para cargar todos los que son los códigos y las cosas para después prestar internación, terapia intensiva y servicio de quirófanos. Bueno, una nueva oportunidad justamente para los afiliados de la Caja, el hecho de poder contar con los servicios que se brindan desde este sanatorio. Me gustaría que nos cuente un poquito qué servicios se están brindando. Y acá, como el nombre lo dice, el Sanatorio Integral San Benito, tratamos de reforzar todo lo que son la mayoría de las especialidades. Contamos con servicios de cirugía, traumatología, urología, ginecología, servicio de clínica médica, pediatría, servicio de oftalmología vamos a tener en breve. Hay un servicio de hemodinamia que está todo ya avalado y que está todo en funcionamiento, que es el único que está dentro de la parte privada, digamos, aquí en la provincia, en la ciudad. El servicio de guardia, servicio de internación, terapia intensiva, quirófanos. Tenemos servicio de nutrición, psicología, psiquiatría, entre otras, sí. Una buena oportunidad de ubicarse justamente en un barrio que va creciendo, que necesita justamente atención médica, y este convenio le permite justamente acercarse. Sí, por suerte pudimos cerrar con la Caja de Servicios Sociales que el convenio, entonces vamos a poder brindar a mucha gente de esta parte, de esta barriada grande que es de la ciudad, porque sabemos los inconvenientes que hay del traslado de los pacientes de aquí hacia la zona céntrica. Nosotros ya hace 2 años que estamos trabajando y ahora por fin vamos a poder trabajar con la Caja, entonces que es una parte bastante importante del barrio, digamos, y que bueno, vamos a tratar de reforzar la parte de salud en ese sentido, ¿no es cierto? Bien, están trabajando también con otras obras sociales. Sí, desde hace 2 años nosotros estamos trabajando, operando, haciendo internaciones con obras sociales más que nada sindicales y particulares y nacionales. Bien, por último, ¿dónde quedó ubicada la clínica del barrio? Acá la clínica se encuentra en la calle 32, entre las calles 3 y 17, justo al frente del cuartel de bomberos.
Bien, continuamos con la información y vamos a conocer esto que tiene que ver con la Universidad de Buenos Aires, porque la UBA 21 tiene abiertas ya sus inscripciones para poder cursar el ciclo básico común. Estamos hablando del más conocido como CBC. Escuchamos a Carolina Caliba, coordinadora. Estamos invitando a todos los estudiantes que estén en el penúltimo o último año del secundario y que también hayan terminado el secundario, que puedan inscribirse al CBC, ¿sí?, a nuestra subsede de Río Gallegos. Las preinscripciones están abiertas desde el viernes pasado hasta el 13 de julio, ¿sí? A partir de eso es una preinscripción, por lo cual posterior a eso se viene el periodo de inscripción a las materias, que son desde el 8 hasta el 26 de julio, en el cual nosotros este cuatrimestre, que va a comenzar ahora a fines de julio, vamos a tener habilitadas 6 materias, ¿sí? Ya tenemos 2 habilitadas desde el año pasado y a partir de este año, que hemos incrementado, triplicado los inscriptos de toda la provincia, hemos podido incorporar 4 materias más, así que tenemos un total de 6, que son ITSE, IPC, tenemos matemática, física, química y biología. Bien, todo es para prepararse para ingresar justamente a la universidad. Exactamente. La mayoría de todas las carreras de la UBA necesitan realizar sí o sí el CBC, que consta de 6 materias, en algunos casos, ¿sí?, en la mayoría. Por lo cual, bueno, la idea es que a partir de que vayamos incrementando más los estudiantes, podamos tener más materias para ofrecerle a los estudiantes que quieran estudiar en la UBA. ¿Cómo pueden hacer justamente para inscribirse, para saber los tiempos, para poder acercarse y cursar igual? Bien, todo el periodo de preinscripción se hace a través vía online de la página de la UBA, ¿sí? Y igualmente nosotros tenemos abierta la biblioteca legislativa, que está en Alcorta 465, donde funciona nuestra subsede de UBA 21, abierta de 8 a 18 horas, de lunes a viernes, y si no también se pueden comunicar vía email, ¿sí?, coordinación.ubaxxi@diputadosdesantacruz.gov.ar. Y toda la información que requiere con respecto a la inscripción, con respecto a qué materias estamos ofreciendo, cuáles son los tutores y demás, lo tenemos todo en la página web de la Cámara de Diputados. Una buena oportunidad justamente para comenzar a distancia a cursar y no encontrarse de repente en un sitio para cursar una carrera que es sumamente difícil. Sí, bueno, todo esto es gracias a un convenio que realizó el vicegobernador Fabián Leguizamón junto con las autoridades de la UBA desde el año pasado, por lo cual tiene el objetivo también de que el estudiante que quiera estudiar en la Universidad de Buenos Aires no tenga el desarraigo tan pronto y no corra con los en este gastos económicos que requiere viajar cada vez que tengan un examen, y lo pueden hacer acá en nuestra subsede. En este caso cursan de forma virtual, ¿sí?, y rinden de forma presencial en nuestra subsede los exámenes tanto parciales como finales. Muy bien, la Fundación Ser Parte lleva adelante una encuesta abierta para el diseño de nuevos talleres. Escuchamos la modalidad y la importancia. Estamos lanzando esta encuesta que es para familiares, para madres, padres o familiares cercanos de jóvenes, de adolescentes y jóvenes con discapacidad de entre 14 y 26 años, para que puedan completarla y ayudarnos a delinear los talleres que las familias realmente están necesitando. Lo que buscamos es tener la voz de las familias de adolescentes y jóvenes con discapacidad de nuestra comunidad para poder generar espacios de talleres de formación y encuentro para estas familias. Son los últimos días para participar y quería preguntarte si cuándo se van a tener los resultados o si ya se puede saber preliminarmente hacia dónde van orientadas esas solicitudes. Sí, en realidad va a estar abierta por lo menos 2 semanas más. Esto se lanzó recién el viernes pasado, así que estamos con la difusión, así que agradecemos mucho esta posibilidad. Ya hay algunos temas que nosotros sabemos que las familias tienen interés y están como temas postulados en esa encuesta, pero está abierto el espacio para que las familias puedan proponer temas distintos y sobre todo esto, ¿no?, de cuáles son los temas que ellos realmente necesitan. La intención es que empecemos con los talleres en el mes de agosto, así que seguramente hasta la mitad de julio va a estar abierta la encuesta. La intención es llegar a 100 familias para tener una muestra realmente representativa de las necesidades de las familias de Río Gallegos.
Comentarnos cuáles son las redes sociales de Ser Parte para quienes todavía no conozcan la actividad que llevan adelante. Comentarles brevemente cuál es su función. Bueno, nos encuentran en todas las redes sociales como Fundación Ser Parte, en Instagram, en Facebook y también en nuestra página web www.fundacionserparte.org.ar. Nosotros lo que hacemos son programas para acompañar la inclusión de personas con discapacidad. Tenemos un programa de inclusión escolar y sobre todo nos enfocamos mucho en la transición a la vida adulta de los jóvenes, con la perspectiva de que puedan desarrollarse de un modo autónomo, que puedan participar en nuestra comunidad y bueno, con ese objetivo es con el cual desarrollamos también estos espacios para las familias. ¿En las redes sociales? Fundación Ser Parte en Instagram, Facebook y LinkedIn. Bien, ahora vamos a escuchar la palabra de Alejandro Muchastegui, este profesor de natación que nos pone al día generalmente acerca de las competencias que tienen que ver con el Club Hispanoamericano y en este caso los compromisos que tiene el club en cuanto a la natación y la clasificación de Lourdes Vicoca que tiene que ir a competir a Colombia. Vemos cómo podemos colaborar y nos actualizamos. Terminado la mitad del año con los campeonatos nacionales y la participación de diferentes nadadores en los campeonatos de la República, tanto de cadete como de juveniles, más el circuito del CEPAN, más que es el circuito patagónico austral con Punta Arenas y Tierra del Fuego, más con lo que fue el circuito provincial que se está compitiendo de promocionales. Hay ahora un pequeño, no break, sino un receso de competencias de invierno y lo que vamos a tratar estamos trabajando en estos momentos para enfocarnos en los primeros torneos que van a ser en el campeonato del CEPAN, que va a ser en Río Grande en el mes de agosto, luego en casa, donde somos locales, el campeonato del, digamos, histórico campeonato hispanista de natación, donde viene gente de diferentes clubes de Punta Arenas, de Ushuaia, de Río Grande, de la provincia, y este año va a venir el Club Esportivo Ballester de Villa Ballester, Buenos Aires. También estamos trabajando para la segunda mitad del año, que tendría que ver con los campeonatos nacionales de cadetes, que es en noviembre, de juveniles, que es fines de septiembre, y bueno, Araucanía en el caso de las selecciones provinciales. Profesor, ¿se prepara también una representante para viajar a Colombia? Sí, tenemos a Lourdes Vicoca, que durante estos campeonatos de la República clasificó para el campeonato panamericano de Ibagué. La verdad, otro año más clasificando nadadores para la selección, ya es el tercer año consecutivo que al menos clasificamos 2 nadadores. Es un torneo que tiene por, digamos, modalidad de ser autofinanciado, entonces la nadadora está en estos momentos, lo digo porque es necesario, está buscando fondos para poder solventar el viaje. Tiene un costo de alrededor de $3.500. Tiene una cuenta, si alguien quiere aportar, y es lu.colombia.natación. lu.colombia.natación. Bueno, todo el que pueda ayudar a una deportista santacruceña, les agradeceríamos nosotros desde ya, porque estaría bueno que, de hecho va a participar igual, pero que no sea tan terrible para la familia. Estamos encarándonos también con el torneo provincial de promocionales, que es un torneo que viene hace 2 años. Entonces, la verdad eso es muy lindo porque es un torneo que hay mucha emoción, mucha participación y es un grupo grande donde participa el semillero de la provincia. Todos los chicos más chiquitos de la provincia participan en este torneo. Muy bien, nosotros nos vamos a la pausa. En un ratito seguimos con más información. Quédense con nosotros.
Y ya estamos con todos ustedes para compartir esta segunda media hora de información que va a comenzar de la siguiente manera, porque vamos a hablar de la capacitación en autoevaluación para directores de escuelas Alfa. ¿Con quién hablamos de este tema? Con Liliana Bullaire, ella es referente de alfabetización del Consejo Provincial de Educación. También con Cristina Míguez, directora de la escuela número 18, y Leticia Guidetti, supervisora pedagógica de nivel secundario. Estamos en el primer encuentro provincial con los directores de escuelas Alfa que se están capacitando a través de los supervisores con lo que es la autoevaluación de los planes de mejora institucional. La escuela Alfa es aquella que está haciendo foco en mejorar sus niveles de alfabetización. Queremos lograr que los alumnos de tercer grado puedan leer, escribir, comprender textos de acuerdo a la edad que tienen. Está encuadrado dentro de lo que es el Plan Nacional de Alfabetización, que baja a cada una de las provincias en un plan de alfabetización provincial. En el caso del nuestro es el Plan Provincial de Alfabetización Plena, que por este mes de junio ya va teniendo un año de aprobación de su resolución, en tanto el Plan Nacional de Alfabetización ya tiene 2 años. Más que nada, digamos, un placer de asistir a este tipo de encuentros. Tiene que ver, digamos, con el trabajo de las dimensiones, de las 3 dimensiones en cuanto a lo que refiere al equipo de gestión, de los equipos directivos, equipos docentes, y el rol importantísimo que tienen nuestros alumnos en función de la recolección de los datos y de las evidencias en cuanto a lectura y escritura, que ese es el trabajo fuerte que venimos haciendo dentro de la institución. La familia cumple un rol muy importante, digamos, en lo que es, digamos, este proceso de aprendizaje, así que siempre convocándolos en cuanto a las actividades y demás, a que puedan sumarse a las actividades. ¿Cómo se está desarrollando este plan en la escuela de Gobernador Gregores? En permanente evaluación, en función de que tenemos la posibilidad de autoevaluar, digamos, las actividades, las planificaciones y poder rever las evidencias que son parte fundamental de la institución. En este momento nos convoca el encuentro de alfabetización. Este encuentro se llevó a cabo por planificación de un cuerpo de supervisores correspondiente a nivel primario, zona centro, zona sur y suroeste. Y bueno, estamos acá acompañando a los equipos de gestión como corresponde para poder continuar con este plan de alfabetización. Leticia, este es el primer encuentro, ¿ya se está planificando algo para más adelante? Sí, se van a realizar encuentros posteriormente, que bueno, estarán informados por el personal a cargo, y con nosotros, los supervisores, sí es el primer encuentro con los equipos de directivos. Muy bien, ahora vamos a escuchar la palabra de Gastón Rivarola. Él es el entrenador del equipo Las Águilas de Running, porque se realizó una corrida solidaria el pasado sábado para poder colaborar con el merendero Rayito de Luz. Lo escuchamos. Bueno, la actividad salió mucho mejor de lo esperado. Amén que el clima, tuvimos un día ventoso, un poco frío, pero se sumaron más de 50 personas. Lo más lindo es que se pudo realizar, bueno, una linda colecta de 10 cajas con alimentos no perecederos, que es para el merendero Rayito de Luz. La actividad, bueno, consistió en realizar 2 distancias, 5 y 10 kilómetros caminando y trotando, y nos fue acompañando un DJ que se llama Gastón Manesi, que iba corriendo a la par. Muchos decían iba a estar arriba de la camioneta, no, se sumó a correr con el grupo, y la verdad que salió todo muy lindo. Novedosa la actividad, porque la mezcla de la música, lo que uno a veces hace en soledad, de ponerse un auricular, bueno, esta vez vino acompañado por este DJ. Exactamente, cuando le tiré la idea a Gastón, la verdad que estuvo de primer momento, le gustó, le copó esta idea de sumarse, y bueno, se preparó todo un set que iba también pasando la música, diferentes canciones, que ahora va a haber una fiesta Retrofest el 11 de julio, que van a estar también todos los hermanos Manesi que la auspician, y la verdad que, bueno, era un poco esto, mostrar lo que de que trabaja Gasti, que es pasar música en mazos que da, y la verdad que esto también con una combinación, una mezcla entre el running, la música y también la solidaridad de esto de estar muchos chicos que se sumaron de varias partes de acá de Gallegos, que no son de grupo, y se sumaron igual a participar de esta actividad, que de eso se trata, de estas actividades que son Social Run, que es para invitación en general, para todas las personas que se quieran sumar. Habían chicas que se sumaron caminando, otros chicos fueron corriendo 5 y 10 kilómetros, y la verdad que salió mucho más lindo de lo esperado. Las Águilas, que ya llevan un tiempo aquí en la ciudad de Río Gallegos, esta actividad que va creciendo pese a las cuestiones climáticas, por las que nosotros ya los que somos del sur sabemos que puede pasar, puede estar linda, puede que no. ¿Cómo se ponen en contacto con vos quienes quieran empezar a tener una guía en lo que tiene que ver con el running?
Nosotros los días martes y jueves son los días que entrenamos la parte de running, donde hay 3 niveles. Nivel inicial intermedio tenemos a las 8 de la mañana, 3 de la tarde y 7 de la tarde. Son 3 horarios para las personas que nunca haya corrido, se puede sumar caminando y a poquito ir sumando minutos de trote. Y después los días lunes, miércoles y viernes hacemos la parte de funcional y entrenamiento híbrido que realizamos acá en la Curtiembre, Maipú 1298. Y también tenemos 4 horarios. Tenemos a las 8 de la mañana, a las 2:30 de la tarde, a las 7 y a las 8 de la noche. Y se pueden contactar por Instagram o el Facebook Coach Gastón Rivarola o Room Team Águilas del Sur. Y ahí van a estar todos los horarios. Me mandan un mensajito y le respondemos a la brevedad. Muy bien, y ahora vamos a conocer acerca de esta encuesta nacional. Tiene que ver con la lactancia 2026 y la licenciada Gisela Barragán del área de salud perinatal y niñez nos va a hablar de este tema junto con Noelia Sanz, psicóloga. Esta es una estrategia nacional donde Santa Cruz fue invitada a participar junto al resto de las provincias. La encuesta se realiza en simultáneo en todas las provincias desde el 22 de junio hasta aproximadamente el 10 de julio y fueron seleccionados centros de salud, tanto municipales como provinciales, de toda la provincia y ellos tienen que realizar esta encuesta a todas las familias que tengan niños de 0 a 6 meses y de 1 a 2 años. Bien, ¿qué se busca con esta encuesta? Bueno, lo que se busca es tener datos sobre la alimentación de los niños, con qué tipo de alimentación están recibiendo los niños de estas edades y lo que nos va a permitir es tener datos no solo a nivel nacional, sino también a nivel provincial, que esto nos va a permitir también tomar decisiones en cuanto a, los resultados que se obtengan. La idea de esta encuesta es también conocer un poco acerca de, cuál es la prevalencia de lactancia en nuestra provincia, qué tipo de leche se está consumiendo en caso de que haya algún tipo de destete parcial o total. Y algo nuevo que tiene esta encuesta que no se vio en las anteriores es como la influencia que tuvo la publicidad en la forma en el momento de elegir de qué forma alimentar a los niños y niñas de nuestra provincia. La idea es tener algunos resultados preliminares para agosto, que es la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Ya se realizó, la última encuesta se realizó en el año 2022. Y es importante para saber cómo son los cambios justamente de la forma de alimentar al bebé. Sí, es importante para eso y también para poder definir estrategias de trabajo desde el Ministerio de Salud. Muy bien, y estuvo invitado a media mañana Piero Boffi, diputado nacional, quien nos estuvo hablando acerca de las obras que se anunciaron por parte del gobierno provincial para la localidad de Puerto San Julián. La escuchamos. Desde el municipio de San Julián venimos trabajando con el Ministerio de la Producción para también reactivar el aeropuerto. Es un aeropuerto, el de San Julián, a diferencia de los otros, es un aeropuerto que tiene 2.200 metros de pista sobre 40 metros de ancho, o sea, es una pista operativa en términos de, recordarás, inclusive ha bajado hasta el Tango 01 en ese aeropuerto, o sea que tiene un costo de mantenimiento elevado. Está próximo a terminar esta inversión por parte del Estado municipal, fondos propios, con la vinculación de la minería, o sea, esto también es importante decirlo, a través de la empresa Cerro Vanguardia, el Consejo Deliberante, la Agencia de Desarrollo, el Ejecutivo Municipal y el Ministerio de la Producción. Después nosotros, obviamente en la figura del Intendente Municipal Dani Gardoño, se han planteado y han presentado distintas obras necesarias para nuestra localidad, puntualmente renovación de esos famosos 12 kilómetros del acueducto. Y después tenemos una serie de obras planteadas que habían quedado también, Lucho, colgadas del gobierno anterior, algo frenado ahí, en el Enosa, obra de agua sobre 500 lotes que se vio en este último tiempo que estuvo la presencia del gobernador, y obra de cloaca, que eso se destrabó por una decisión en el inicio de la gestión, cuando poquitos días después de asumir como jefe de gabinete, el jefe de gabinete Pedro Luxen destrabó esta obra y por decisión del Ejecutivo Provincial se avanzó con fondos del UNIRSE y con la activación de los trabajadores de la empresa Servicios Públicos, razón por la cual es importante mencionarlo, ¿no? Y después ya está reactivada con trabajo de movimiento del suelo, la famosa Escuela 8 Industrial, que fue anunciada hace 14 años,
fue presentada por el Consejo Provincial de Educación en la gestión de la ex presidenta Velázquez por 2-3 veces, nunca se dio inicio. Esa obra se logró avanzar, es una obra necesaria para nuestra comunidad, no solamente comunidad total, sino también comunidad educativa, obviamente. Es una escuela que tiene 400 alumnos de matrícula, la industrial, y hoy funciona en 3 escuelas en un edificio. Bueno, hoy es un hecho concreto. Muy bien, y hablamos con la directora del Jardín Maternal que se encuentra en el campus universitario, porque tuvieron una actividad recreativa abierta a toda la comunidad de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. La escuchamos. La jornada se viene desarrollando con mucho entusiasmo por parte de los niños que se han inscrito para participar. Hoy la jornada es recreativa, un poco recreativa deportiva también, donde ponemos el cuerpo en movimiento, donde también aprendemos jugar con otros, ¿no? Los vínculos y también el acompañamiento de las familias, que es importante. En esta ocasión se anotaron, tenemos niños y niñas de los 3 claustros, estudiantes, docentes y no docentes, así que agradecemos la participación de ellos y también los invitamos para la semana que viene, que vamos a tener 2 jornadas más, pero bueno, van a ser artísticas y un poco sensoriales y estas cosas. Recordarles a la comunidad que esta institución fue creada para en conjunto para trabajar con los estudiantes que tienen sus niños y puedan tenerlo acá y darle continuidad a sus estudios. Sí, exacto. El jardín fue, su motivo de creación fue ese, ¿no? Que los estudiantes puedan continuar con sus estudios, aquellos que eran papás y mamás, y después se fue extendiendo también a toda la comunidad educativa, docentes y no docentes. Así que la participación siempre ha sido plena y bueno, obviamente la mayor matrícula es de hijos de estudiantes, pero digamos para estas actividades, bueno, participan siempre los 3 claustros, así que eso también está bueno. Se está acercando la mitad del año, con esto también el comienzo del segundo cuatrimestre. ¿Hay inscripciones, hay matrícula en el jardincito para quienes quieran tenerlo en cuenta? Sí, se está trabajando para comenzar con la apertura en el segundo cuatrimestre. La modalidad de inscripción va a ser por un formulario a través de la Dirección de Bienestar Universitario. Así que bueno, las dudas y consultas la pueden hacer ahí o también al correo del jardín. Seguramente ya lo vamos a publicar en el portal de la UMPA. Y bueno, y nada, esperemos que los niños se inscriban y que este jardín esté lleno de niños, ¿no? De pequeños. Muy bien, y hablamos con Maximiliano Gómez, el responsable de Relaciones Institucionales de Distrigas, porque continúan con la capacitación en maquinaria pesada. Lo escuchamos. Arrancamos ya en unos minutos más, estamos iniciando lo que es la capacitación que ya había empezado la semana pasada en el Centro Cultural. La verdad que tuvimos una convocatoria muy grande. Y bueno, ya como superamos los 1.200 inscriptos, como habíamos dicho, después nos dedicamos a separarlos en grupos. Ahora estamos prácticamente con el grupo A y con la gente que asistió, digamos. Entonces vamos a hacer un acercamiento a lo que es la motoniveladora. Vamos a ver todo lo que es la parte interna, la simbología, todos los chequeos. Y después ya de esta etapa, que es durante esta semana, ya haríamos el contacto con la máquina. Máquina que, bueno, en este momento también estamos viendo que están realizando trabajos en los barrios, están haciendo trabajos que tienen que ver con nivelación en las calles, así que la verdad que, bueno, nada, ayudando y dando una mano a los vecinos acá de Río Gallegos. Sabemos que la ciudad de Río Gallegos es una ciudad, de hecho la capital demanda bastante en cuanto a lo que es formación en herramientas laborales y bueno, en este caso estamos tratando de cubrir eso, ¿no? Es grande el frente, pero bueno, tenemos mucha voluntad, tenemos un equipo muy bueno y también con la ayuda, en este caso, del Consejo Deliberante y del Gobierno Provincial también lo estamos haciendo. Para quienes quieran informarse acerca de estas capacitaciones, ¿cómo tienen que hacer? Por lo general usamos los canales oficiales de la empresa, de Distrigas. A veces me escriben también a mí de forma personal, que igual también yo trato de contestar todo lo que puedo. Y bueno, después de eso ya hacemos las publicaciones con los formularios y a través de ahí nos podemos ir organizando, digamos, para confirmar y para citarlos en el día que se vaya a desarrollar la capacitación. Muy bien, ahora vamos a escuchar la palabra de César Ferro. Él es el profesor que tiene a cargo el taller de lectura, escritura y narración en el Complejo Cultural Santa Cruz. Sorprendido, porque la verdad que no esperaba
tanta trascendencia del taller, que es una idea de la UMPA, una idea del servicio de bibliotecas de la UMPA específicamente, y una tarea de extensión de la universidad, que es, digamos, llegar a la comunidad con cosas, con producciones. ¿Y qué se le dice, qué se llevan los que participaron de esta charla que usted presidió? Bueno, ideas, consejos, y bueno, tratamos de, si bien en mi caso en particular la experiencia como escritor es pequeña, tengo un libro publicado y otro que ya, bueno, está para descargar del transporte, y lo vamos a presentar posiblemente aquí en esta misma biblioteca el segundo o tercer domingo de julio, o sea, prontito. Pero hablamos de todo eso, hablamos de qué cosa, porque la persona que quiere escribir, partimos de la base que quiere publicar también. Entonces, bueno, hoy justamente es lo que hablamos a través de una serie de consejos que nos envió por audio Antonio Andrade, que tiene un montón de libros, 10 libros publicados, se dedica una cantidad a eso, a la poesía, a la narrativa, tiene un cuento, novela, tiene mucho publicado. Y es además referente de Río Gallegos Lee. Que es la escritura también, usted dijo, la publicación y la edición en el medio, ¿contaron con la participación de algún otro discursante? Bueno, Antonio, Tati Giglio, que ella es poetisa, ella además es profesora de lengua y literatura, y tiene una cantidad también de publicaciones, libros publicados o participaciones en antologías. Es miembro de Río Gallegos Lee y tiene un taller que se llama Escribientes, que ella lo lleva adelante hace años ya en la biblioteca Cunfiquirós, todos los sábados a partir de las 4 de la tarde. Bien, y ahora vamos a conocer a esta feria autogestiva e independiente que se va a estar realizando en el Museo Amigos del Tren el 11 y 12 de julio. Escuchamos a Mariela Gamboa, integrantes de la FLIA. Son 10 años de la FLIA, queríamos hacer que esta FLIA sea especial porque fueron 10 años de poder sostener este espacio independiente, autogestivo, recordarles a la comunidad que FLIA es eso, Feria del Libro, autogestiva e independiente. Y bueno, y este año, como algo súper importante para resaltar, la vamos a hacer en el museo donde empezó la FLIA. Después fue desarrollándose a través de los años en distintos espacios de la comunidad, pero era como que volvemos a las bases, que es en este espacio tan cariñosamente que nos abren los chicos los compañeros de Amigos del Tren. Bien, importante destacar esto, ¿no? FLIA comienza como una cuestión autogestiva de aquellos que son escritores, aquellos que leen, aquellos que les gusta justamente el tema de lo que es la literatura. Sí, así es. Nos organizamos por asambleas, las estamos desarrollando todos los domingos, a veces de manera todos los domingos y a veces domingo por medio, y ahí decidimos todas las propuestas artísticas y de distintos lenguajes que tienen que ver con la cultura que van a estar, no es que tampoco decide la asamblea, uno va, lleva la propuesta, la comenta y ya puede participar. Lo tratamos de hacer lo más horizontal posible, todos los fondos y todo lo decidimos en asamblea, hacemos actividades económicas para poder desarrollarla y bueno, y por eso siempre nuestro lema es la autogestión y la independencia sin auspiciantes. ¿Cuándo se va a realizar y bueno, si va a haber algún tipo de entrada o algo por el estilo? Sí, se va a realizar el 11 y el 12 de julio. La entrada es gratuita. Hay distintas presentaciones. La grilla es sumamente interesante, desde presentaciones de libros hasta cortos, hasta talleres. Y después los puestos, ¿no? Pueden seguirnos en las redes, tanto de Facebook como de Instagram, que es FLIA. Y va a aparecer una velita en conmemoración a los 10 años. Y la entrada es gratuita. Y pueden ir todas las veces que deseen durante ese fin de semana.
Cumplen 10 años, si alguien se quiere seguir incorporando justamente a FLIA, lo puede hacer. ¿Cómo tiene que hacer? La grilla en sí misma ya está cerrada, pero sí se pueden obviamente acercar en las próximas asambleas para colaborar. Siempre hay acciones o roles más que tienen que ver con la logística, el adornar el lugar, bueno, recibir a las personas que van a participar, cocinar, bueno, siempre hay alguna tarea para hacer. Bien, reiteramos entonces, esto va a ser en el mes de julio. Día. En el mes de julio, sábado y domingo, 11 y 12. Recordar, más allá de la grilla que la pueden ahí chusmear en las redes, el 11 es la apertura, que es a las 15, que va a estar a cargo de un grupo de profesores de literatura que es sobre lecturas maricas. Y el 12 hay una nueva reapertura que está a cargo del grupo de educación popular de la UMPA sobre teatro del oprimido. Muy bien, y la Escuela de Baile Cucumpá de aquí de la ciudad de Río Gallegos se prepara para ser sede del Mundial de Salsa y Bachata. Se llama Eurozone Latino World Salsa Championship y se va a realizar en agosto. Vamos a escuchar la palabra de Andy Izquierda, una de las profesoras, y también de Soledad Domini, productora de Soledad. El evento es el Mundial de Salsa y Bachata, Eurozone Latino World Salsa Championship. Se hace en todo el mundo y esta sería la segunda vez que se hace acá en la ciudad a nivel regional. Yo nucleo todo lo que es la provincia de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Bueno, me imagino que hay un gran despliegue en cuanto a la logística para poder llegar de la mejor manera a un eventazo que va a suceder. Así es, sí, es mucho trabajo. Este año lo llevo a cabo yo sola, así que nada, esperando que se sume mucha gente. En este caso la tenemos a Andy con su escuela, Cucumpá, que bueno, que ellas van a competir este año. Perfecto. Por primera vez. Bien, bueno, Andy, vas a competir por primera vez con la escuela, me imagino que bueno, preparándose a full. Sí, a pleno, estamos a pleno. Vamos a competir en 2 categorías. En una categoría voy a bailar con las chicas y en otra categoría van a estar ellas como alumnas. Así que es todo un despliegue a nivel escuela y a nivel docente para poder acompañarlas y por supuesto también participar, así que muy emocionada. ¿Para cuándo va a estar la fecha? Ya sabemos, tenemos lugar, fecha. La fecha de competencia es el domingo 16 de agosto. En realidad es todo un fin de semana porque hay talleres, los jueces que vienen, que son de afuera, vienen a dar talleres el día lunes 17, y tenemos una invitada especial que es la tricampeona mundial, Joliet Barragán, así que ellas también nos van a dar talleres en el momento del día lunes, que van a ser las masterclass. Bien, bueno, queda tiempo pero no tanto. ¿Hasta cuándo hay tiempo de inscribirse? Hasta el día 10 de agosto. Día 10 de agosto, ¿podemos contar un poquito las categorías, algún tipo de requisito especial? Hay categorías para todos los bailarines. Hay categorías amateur, hay categorías baby, hay categorías más 50, más 60, más 70. En todos hay profesionales, semiprofesionales, hay categorías para todo el mundo que quiera ser parte de este mundial, que bueno, es nuestro pequeño aporte. Bien, es un evento que no hay que perdérselo porque está justamente abierto y dispuesto para que nadie se quede afuera. Así es. Cualquiera que baila, he tenido el año pasado varias coreografías amateur, así que el que quiera y se anime es bienvenido. Bien, a todos aquellos que quieran conocer más o que quieran saber cómo pueden también quizás adquirir las entradas para participar, me imagino que debe haber cierta cantidad de gente para participar, no solamente desde adentro, sino desde afuera también. Así es, sí. Tenemos equipos que vienen de todo el interior de la provincia de Santa Cruz y gente también que viene de la provincia de Tierra del Fuego, porque no se hace sede allá, entonces se nuclea todo acá. Perfecto. ¿A dónde se pueden comunicar para tener más información? Mi teléfono es 11 57 36 2992 y si no, en la página de Instagram de Eurozone RGL. Bien, nosotros con esta información ya vamos finalizando el desarrollo, pero antes vamos a actualizar brevemente los datos del tiempo para la capital de la provincia de Santa Cruz y algunas localidades, y en este caso ya tenemos la temperatura para Río Gallegos. En este momento 4 grados centígrados con una sensación térmica de 2 grados bajo cero.
Para mañana nos espera una máxima de 6 grados y una mínima de 2 grados. Parcialmente nublado también Piedrabuena, con una temperatura de las mismas características que la capital santacruceña. Estamos hablando de 4 grados y una térmica de 2 grados bajo cero. Para mañana les espera una jornada de 4 grados centígrados y una mínima de 2 grados bajo cero. Nos trasladamos a Río Turbio, que como ya todos pudimos ver en diferentes redes sociales, se encuentra nevando. Río Turbio con una temperatura de 1 grado sobre cero y también con una sensación térmica de 3 grados bajo cero. Para mañana les espera una jornada de 4 grados y también una mínima de 2 grados bajo cero. Nosotros nos despedimos, pero antes queremos aprovechar para celebrar con todos ustedes y compartir con todos ustedes un momento que todos los trabajadores en cualquier institución esperan, el momento de la jubilación. Nosotros desde el comienzo de la jornada del día de hoy comenzamos a compartir con nuestra compañera de tareas Silvia su última jornada laboral aquí como trabajadora activa de la provincia de Santa Cruz y nuestra productora y compañera de tareas. La tenemos ya con nosotros, el piso se encuentra con muchos compañeros en este momento pasando esta jornada. La tenemos ya a Silvia compartiendo con nosotros. Terminamos de una manera diferente esta edición porque, por supuesto, te abrazamos fuerte, Silvita, y vamos a estar pendientes, siempre en contacto con vos. Se encuentra con Charlie en este momento. Exactamente, Eugenia, muchas gracias, Euge. Bueno, como lo decía Eugenia, ¿no? La vida está enmarcada por etapas, diferentes etapas. Y bueno, esta es una más que seguramente va a comenzar a vivir nuestra compañera Silvia Oyarzo, productora del canal, una de las caras que está detrás de cámara, que no se ve, pero que más trabaja, porque justamente es la que nos provee de material para aquellos que estamos delante de la cámara, ¿no? Silvia, yo sé que no te gusta este tipo de cosas, pero bueno, lo tenemos que hacer, Silvia, reconocer el trabajo de tantos años. Bueno, ¿cómo estás viviendo este momento? Yo sé que es una cosa que no debe ser fácil porque te encuentra mirar para atrás, ver el camino recorrido y ese pensamiento, ¿no? de qué viene ahora. Sí, todos estos días que se acercaba a la fecha me hizo recordar desde cuando comencé, de cuando vine por primera vez a este canal, y una mezcla de sentimientos. Estoy feliz porque me jubilo, porque puedo comenzar una nueva etapa, puedo estar con mis hijos, porque se posterga, con los nietos, porque se posterga mucho por trabajar. Y es una sorpresa que esté sentada aquí. Claro. Exacto. Bueno, Silvia, contanos un poquito, bueno, en este recorrido que has tenido en Canal 9 al frente de lo que es, bueno, previo a la producción también has estado en otros sectores como la mayoría de los que trabajamos en medios de comunicación, que por cuestiones de la vida nos lleva a hacer de todo, ¿no? Pero cuando comenzás con la producción, ¿qué fue lo que te lleva justamente a eso? Porque los primeros pasos que di fue entrar en el área de programación. Ajá, bien. Y en programación miras todos los productos los que se realizan en el canal, los revisás y todo. Entonces me empezó a atrapar un poco de todo eso. Y como tenemos el sindicato que nos nuclea a nosotros, el SAT, allí hay capacitación para los empleados. Entonces, bueno, me acerqué para hacer esa capacitación. Y me empecé a enamorar de todo eso, de lo que es la producción. ¿Te acordás qué fue tu primer programa o cuál fue tu primer programa que te tocó producir? La primera vez que me acerqué fue a Aris Navarreta, que hacía Perfil. Sí. Yo le pedí a él si me podía acercar al programa para ver lo que era un programa en vivo. Y claro, porque amoroso él, sí, vení. Y le servía el café a ellos. Cuando estaban en el programa, les servía el café y bueno, y así me fui. A los 2-3 meses ya hacía la producción del programa de él. ¿Y cuál era la función ahí de productora? Porque por ahí uno habla de producción y quizás el que está del otro lado no entiende muy bien que es un productor, digamos, claro, ¿no? ¿Cuál sería la función específica de aquel que está haciendo la producción? Y en ese caso, con el programa, nosotros veíamos la persona que queríamos traer al programa, demostrar, contar la historia de esa persona, contactarla y hacer todo a espaldas de él. Claro.
en secreto recolectar información de la familia, de los amigos, hacer todo un videos. Todo un trabajo de investigación previa. Exacto. Sí. Y toda esa investigación previa también se la das al conductor, claro, para que él sepa ya cuando está con la persona sentado, ya poder saber qué preguntar y dónde indagar y claro, cuál es lo más rico de la historia de la persona. Silvia, ¿qué momento recordás así como que te llenó realmente el espíritu y decís, chao, esto es lo que realmente quería hacer? Algo que te haya marcado así, que vos siempre recuerdes de cuando contás tu trayectoria como productora. Y no sé, qué sé yo, hay tantas cosas que he pasado en esto, muchas personas muy interesantes. Y el poder contar algo, el ver la imagen, eso te atrapa, claro, me atrapó a mí, poder contar algo. Claro, bien. Para la gente que no la conoce, Silvia es una persona que no llega nunca tarde. Al contrario, siempre llega temprano y rompe los quinotos a aquellos que llegan tarde. Sí, ¿es así o no es así? Sí. Bueno, mi anécdota con Silvia es que yo todavía no entraba al canal, trabajaba en otro medio de comunicación, estaba muy engripado, había faltado, había pedido carpeta médica, y antes de las 7 de la mañana alguien me llama para ver si iba a ir a trabajar. ¿Y quién era? Era Silvia. Resulta que tenía que llamar a otro Charlie, no a Charlie Balsera, sino a otro compañero. Perdón. Siempre cuento eso porque me da mucha gracia. Sí. Como decíamos, Silvia es una persona que siempre llega antes que todos, casi siempre, no antes que la mayoría. Y hoy fue tu última fichada. Sí. Hoy fue tu última marcada. Sí. ¿Revivimos el momento? ¿Te parece? Sí. Dale. Así entraba Silvia hoy en su último día de trabajo acá en Canal 9. Somos los campeones. Qué lindo. Gracias. Gracias. Bueno, nosotros nos reímos porque, bueno, Silvia es media retacón, es media bajita y cada vez que tiene que fichar tiene que ponerse puntita de pie, por eso nos reíamos. Y a veces no me reconoce no me reconocía a veces la cara. Claro, entonces las piernas no me daban ya. Claro. ¿Has hecho producción de programas en vivo? Sí. ¿Has hecho producción de programas como Vidas, por ejemplo, que estamos viendo? Ahí tenemos a nuestro compañero Javi Cebeso, que no se quiso perder, obviamente, este momento especial. Hace muy poquito también, él el año pasado, a finales del año pasado, también se acogía a la jubilación. Nunca trabajó, pero bueno, también se fue al lado de la jubilación. No, perdón. ¿Qué es lo que más te gustaba hacer? En vivo, hacer este tipo de programas en donde vos tenés que hacer toda una preproducción previa a que llegue el programa y a la grabación, ¿va? Claro, el grabado es más cómodo. Sí. Es mucho más cómodo, puedes preparar con tiempo. Te da la pauta de que salga todo correcto, porque revisás todo eso. Y el vivo no, el vivo es la adrenalina pura. La adrenalina pura, sí. ¿Y qué te gustaba más? El vivo. El vivo, claro. Me encanta el vivo. ¿Tenés muchos programas en vivo que has hecho la producción, Sil? El Magazine. Todos los magazines de la mañana. Magazine de la mañana. Que han salido acá. Sí. Mirá vos. Sí, bien. Sí. ¿Y ahora? Y ahora último estaba haciendo el de salud. Sí, no, pero digo, ¿y de ahora? De ahora en adelante. ¿Ya tenés pensado algo? Descansar. Y ahora es mi vida. Claro. En vivo. Bueno, lo primero que te decimos es apagar el celular. Seguro.
apagá con lo que te despertás a la mañana, el despertador, no sé qué tenés, ¿no? Pero apagalo, disfrutá porque realmente te lo mereces. Acá hay muchos compañeros, quizás Los amo a todos. muchos no pudieron estar, pues bueno, justamente es el momento en que muchos se van, hay un cambio, digamos, de horario en cuanto a los compañeros, pero bueno, creo que es importante el hecho de que empieces a disfrutar de la vida y sabés que las puertas de Canal 9 siempre van a estar abiertas para vos, para cuando necesites, cuando quieras venir a tomar unos mates, para cuando quieras traer algo para comer, que siempre está bien recibido. Eso está siempre bien recibido, exactamente. Bueno, tenemos algunas cositas más, ¿verdad? Vamos con el video, vamos con un video que le realizaron justamente a nuestra compañera con diferentes cosas, con diferente parte de su trayectoria en la pantalla de Canal 9. Esto es Silvia Oyarzo, esta es la jubilación de nuestra compañera. Dale. En el año 2007, las puertas de Canal 9 se abrieron para recibir a una persona muy especial, Silvia. Desde el primer día, se entregó al trabajo detrás de cámara aprendiendo con pasión un oficio que la acompaña hasta el día de hoy. Su camino en la televisión pública santacruceña comenzó en el área de programación, donde se encargaba de la delicada tarea de cargar y calcular los cortes comerciales y estructurar la grilla diaria. Su compromiso la llevó también a asumir roles de gran responsabilidad gremial, desempeñándose como delegada y luego como tesorera en el SATSAI. Con el tiempo, Silvia encontró su verdadero lugar en el mundo, la producción. Allí, día tras día volcó su creatividad en el armado de libretos y contenidos para entretener e informar a nuestra audiencia, dejando su huella en ciclos emblemáticos como Bien Temprano, Vidas, De Mañana y el noticiero Edición Mediodía. Fiel a su espíritu emprendedor, antes de dar este nuevo paso creó junto al Dr. David su último gran proyecto, Familia y Salud. Hoy, 30 de junio de 2026, celebramos la impecable carrera de una compañera que cada mañana cruza esa puerta con la mejor energía y una voluntad inquebrantable. Hola Silvia, acá estamos reunidas con las chicas para saludarte en el día de tu jubilación. Bueno, un montón de cosas compartidas y queríamos desearte que seas muy feliz y bueno, que ahora empieza otra nueva etapa. Un besito grande. Querida Silvia, queremos estar presente hoy en este día tan especial para vos, así que acá con las chicas te mandamos este saludito y que disfrutes mucho tu jubilación y te queremos. Querida Silvia, estamos acá, las tres nos juntamos para saludarte y para desearte que tengas una excelente etapa nueva, que seguramente vas a trabajar como siempre en alguna otra cosa, porque sos una mujer muy trabajadora y muy talentosa. Así que bueno, nos alegra haber sido compañeras y además de compañeras, ser amigas en la vida. Que tengas una feliz vida. Bueno, besito, saluditos. Y al final... Hola querida Silvia, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Buen día, buena tarde, buena noche, porque no sé en qué momento lo vamos a reproducir. Bueno, hablarte de vos, Silvia, feliz jubilación, bienvenida al club. El placer de haber trabajado con vos 15, más de 15 años en producciones directamente, magazine, programas publicitarios, cuando he sido convocado. Pero hablamos de Silvia, decir que la templanza, la disciplina, la amistad, la discusión, es una carrera fantástica. Digo que trascendiste, dejaste tu huella, tu marca allí en Canal 9, y no solo desde el plano laboral, también en lo que es la faceta como referente del gremio de los trabajadores de televisión y de Canal 9 en particular, a través del SAT, familiar, tus hijos. Te quiero mucho, amiga, y lo mejor para esta nueva etapa. Sí, disfrutala. Te abrazo fuerte. Este beso es para vos, Silvia. Feliz jubilación. Gracias, Silvia, que tu dedicación inspire siempre a las futuras generaciones.
Bueno. Cuando regresé, todo quemaba. No está mal sumergirme. Bueno, sí, ya vamos cerrando. Creo que la idea básicamente era reconocer a una compañera, a una amiga, alguna rival en algún momento con el gremio, Sí. pero siempre buena leche. Sí. Creo que es importante eso. Y dice Bogday en su tema que abre la Biblia, en Génesis, hay un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar, justamente extraído de la Biblia, ¿no? de las Escrituras. Y creo que este es tu momento. Esto que estás viendo vos es la cosecha de todos tus años de siembra. Esto lo que ves es la discusión diaria con el pelado Cebeso, con nosotros, con los chicos que estamos al aire, con aquellos que no te hacen caso en el momento que decís, poné esta imagen y no te hacen caso. Sí. Pero el cariño que te has ganado en estos años te lo demuestra esto que está acá, esto que es lo que ves. Te deseamos lo mejor. Gracias, los quiero, los amo, los voy a extrañar. Gracias. Así que lo mejor para vos, Silvia. Gracias. Y bueno, gracias por dedicarte al canal, dedicarle alma y vida al canal, a este canal que muchos queremos y que ojalá podamos decir a todo y cada uno de los que se va, gracias, así como te lo decimos a vos. Gracias. Gracias. Que seas muy, pero muy feliz, en serio, de corazón te lo digo. Gente, nos reencontramos, nosotros seguimos con los programas dentro de un par de minutitos nada más, y nosotros nos reencontramos a la noche con la edición central de 9N Noticias. Silvia, gracias. Gracias. Al final hay recompensa.